El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les bendiga más. Nos alegramos porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos se alegran, amados hermanos? Amén. Maravilloso es alabar el nombre de nuestro Dios. Me gustaría que el día de hoy las maestras, los niños puedan quedarse aquí en este servicio. Amén. Creo que iban la maestra o los jóvenes. Amén, pero me gustaría que hoy podamos recibir la palabra del Señor todos juntos aquí. Yo sé que el Señor va a hacer algo maravilloso, amén, a los niños para que podamos conocer, porque hoy el Señor tiene una enseñanza que es apta para todos, una palabra que puede ser recibida, entendida tanto por los grandes como por los jóvenes y también por los pequeñitos, amén. Así que les rogamos en el amor del Señor que puedan permanecer aquí en la casa, amén, en la casa del Señor. También a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo en vivo y hay personas que nos están viendo desde México, hay personas que nos están siguiendo desde Colombia, personas desde Guatemala, desde Italia, de aquí mismo en la ciudad de Austin, en otros estados de aquí de Estados Unidos. Así que los invitamos a permanecer, amén, porque ciertamente el Señor tiene una palabra muy alentadora, de mucho gozo, de mucha alegría para nuestras vidas y para nuestros corazones en esta tarde. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántos creen que Cristo se levantó entre los muertos? ¿Cuántos dan palmas fuertes al Señor en esta hora? Amén, porque el Señor sigue, hermano, Él está vivo. Amén, la tumba está vacía. Esa tumba ya quedó vacía, desocupada. Nuestro Señor ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y por eso nos alegramos y por eso predicamos a ese Cristo resucitado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El día de hoy, hermanos míos, estaremos hablando bajo el título de esta enseñanza, el lugar donde fue puesto el Señor. Estaremos yendo a ese lugar a través de la palabra, al lugar donde fue puesto el Señor. Yo quiero que me acompañe ahí en las Escrituras. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y vamos a estar leyendo solamente el versículo 6. Amén, el resto del capítulo lo leíamos al principio del servicio cuando nuestra hermana Zaret daba lectura. Amén, vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 6. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie, amados hermanos. Si los niños no tienen Biblia, me gustaría que si ya saben leer puedan tomar una Biblia. Allá los diáconos puedan darles una Biblia para que puedan también aprender juntos con nosotros el día de hoy. Amén. El tema de hoy, hermanos, el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Estamos todos en Mateo 28? Amén. Amén. Vamos al versículo 6 de Mateo 28. Leemos juntos la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: Amén. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, mi Dios amado. El día de hoy recordamos, Señor, ese día maravilloso, Señor, ese primer día de la semana, ese domingo, Señor, glorioso, donde nuestro Señor y Salvador se levantó de entre los muertos. Y hoy aquí, Señor amado, está el fruto, Señor amado, de tu sufrimiento, Señor Jesús. Hoy aquí estamos, mi Dios amado, alabando tu nombre, exaltándote, mi Dios amado, proclamando a las naciones, proclamando, Señor, de que Cristo se levantó de entre los muertos, de que Él fue crucificado, pero que al tercer día se levantó, Señor, y que después se apareció a muchos hermanos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy, Padre, permítenos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, conocer, Señor, ese lugar donde fue puesto el Señor, ese lugar, Señor, que ahora está vacío, ese lugar, mi Dios amado, que ahora, Padre, podamos conocer por medio de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La enseñanza de este día, el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Esta semana yo miraba el viaje de un joven que había ido a Jerusalén y él estaba grabando la información, él estaba tomando notas acerca de ese lugar a Jerusalén que había hecho este joven. Así que el viaje de él tenía un deseo, el deseo de él era
poder ir y visitar el lugar donde Jesús había sido sepultado. Al llegar a Jerusalén, al llegar a ese lugar, se dio cuenta de que hoy en día, más de 2000 años después, hay por lo menos dos lugares en donde probablemente se encuentra ese sepulcro. Primero, él visitó un lugar famoso, un lugar muy visitado por personas, una capilla, un templo con decoraciones increíbles hoy en día en Jerusalén. Habían muchos cuadros, mucha gente, mucho bullicio, ventas, decoraciones, de todo. Así que el joven grabó ese lugar y no sintió nada absolutamente de haber estado ahí. Fue como cualquier lugar. Pero luego este joven que estaba en Jerusalén y que visitó este otro lugar donde también se cree que estuvo sepultado el cuerpo del Señor, ese lugar era diferente. Diga conmigo, diferente. Ese lugar está en un jardín muy cerca del monte Calvario, donde fue crucificado Cristo. Ahí en ese lugar que este joven grababa, habían muy pocas personas. No habían cuadros, sino que todo en ese lugar es natural. En ese lugar, hermanos, solamente está una tumba vacía que ha sido cavada en medio de una roca, de una zona de piedra. Así que cuando este joven grababa, se puede ver cómo él se conmueve en su interior, se conmovió en gran manera, y con su voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, él pudo terminar aquel video. Yo pensaba en la reacción de este joven. Yo pensaba, hermanos, al ver ese mismo lugar, pero ahora por medio de la palabra, sin tener que ir allá a Tierra Santa, que es imposible mirar ese lugar, conocer ese lugar, estar en ese lugar, pero que es imposible para el alma de un creyente llegar ahí, estar ahí y no quebrantarse y no sentir algo. Amén. Así que el día de hoy, mis amados hermanos, todos nosotros estaremos haciendo un viaje especial. Ese es el propósito de estar hoy aquí. Hoy domingo, que estamos recordando la resurrección de Cristo, y hemos venido aquí a este lugar, y de aquí nosotros vamos a hacer un viaje especial. Este viaje especial lo vamos a hacer, mis amados hermanos, porque iremos a aquel huerto, iremos a aquel jardín, ahí donde estaba el sepulcro, la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. Ese es nuestro propósito en esta tarde, poder dar un viaje y conocer ese lugar, estar ahí, entrar ahí, y que podamos creer que Cristo resucitó. Así que nuestros guías que nos van a estar llevando en esta tarde a ese lugar son 4. ¿Cuántos son, hermanos? 4. El nombre de estos guías que nos estarán llevando son conocidos como los evangelistas o los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos van a ser los guías nuestros en esta tarde, para que todos nosotros podamos ir y conocer el lugar en donde fue puesto el cuerpo del Señor. Lo cierto es de que Jesús no está ahí. Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Vamos a llegar, hermanos, pero Jesús no está ahí. Él ha resucitado. Pero usted y yo podemos llegar a ese lugar, entrar, mirar y creer. Así que lo que estaremos haciendo hoy, mis amados hermanos, y por eso era necesario que tengamos nuestra Biblia a nuestra mano, es de que vamos a estar yendo de la mano primero de Mateo, luego de Marcos, de Lucas y luego de Juan. Estaremos viendo lo que cada uno de ellos nos dice, y en ese mismo orden, hasta que nosotros podamos proyectarnos y llegar hasta ese lugar. Vamos primero a Mateo capítulo 27, para que en primer lugar nosotros podamos conocer dónde fue puesto el Señor.
Pregúntele al que está a su lado, ¿dónde fue puesto el Señor? Amén. Mateo capítulo 27, versículo 60. Dice la palabra, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Ahí, mis amados hermanos, estamos llegando a ese lugar en donde fue puesto el cuerpo del Señor. Y lo primero que Mateo nos está poniendo, hermano, para que todos nosotros conozcamos ese lugar, Mateo nos está diciendo un par de detalles. Nos dice que ese lugar era un sepulcro nuevo, una tumba nueva. Dice que era labrado en la peña y que una gran piedra estaba en la entrada de ese lugar. ¿Lo podemos visualizar, hermano? ¿Lo podemos tener? Amén. Era un sepulcro nuevo, labrado en la peña, y una gran piedra había en aquel lugar donde habían sepultado a Jesús. Ahora vamos con Marcos, porque nuestro guía Marcos de esta tarde nos va a decir también acerca de ese lugar. Marcos 15, versículo 46. Agarre su Biblia, lea su Biblia, Marcos capítulo 15, versículo 46. Ahora veamos lo que Marcos nos está diciendo de este lugar donde había sido puesto el Señor. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Y aquí viene. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Amén, mis amados hermanos. Aquí lo que Marcos nos está diciendo de ese lugar era que estaba cavado en una peña, y que en la entrada, lo mismo que vio Mateo, dice que había una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora vamos con Lucas, para que Lucas también, aunque, hermanos míos, el relato es prácticamente lo mismo que estamos viendo en los 4 evangelios. La idea es de que podamos verlo nosotros desde los 4 ángulos, desde los 4 evangelios que nos están llevando a ese mismo lugar. Ahora vamos a Lucas capítulo 23, versículo 53. Lucas 23, 53 dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Amén. ¿Qué es lo que Lucas nos está mostrando de este lugar? Él nos está diciendo 2 detalles: que estaba abierto en una peña y que no se había puesto a nadie en aquel lugar. Es decir, era nuevo completamente. Aquí Lucas, ¿verdad?, no menciona, al igual que los otros evangelios, lo de la gran piedra, aunque lo va a mencionar en los versículos más adelante. Ahora vamos al evangelio de Juan, porque Juan, hermanos, nos va a dar mucho más detalles de lo que los primeros 3 evangelistas nos han dado hasta ahora. Juan capítulo 19, versículo 41. Recuerde que estamos conociendo el lugar donde fue puesto el Señor. Juan capítulo 19, versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Amén. Mire qué maravilloso lo que Juan nos está diciendo aquí, que en el lugar en donde había sido crucificado, hermanos, ¿dónde fue crucificado Jesús? En el monte Calvario, en aquel lugar que se le llamaba la Calavera, en el Gólgota. Amén. Bueno, Juan nos está diciendo que cerca de ese lugar donde había sido crucificado, que ahí había un huerto. De manera que aquí Juan nos está diciendo la ubicación del lugar, nos está diciendo en dónde se encontraba el lugar en donde el Señor había sido puesto. Entonces nos está diciendo que ahí había un huerto donde el Señor había sido crucificado.
Juan también nos está diciendo de que ahí había un sepulcro nuevo, que ese sepulcro era nuevo, en el cual, al igual que los demás evangelios, nos dice que no había sido puesto ninguno. Así que, ¿qué hemos visto, mis amados hermanos, en estos primeros minutos de este viaje, de este lugar que estamos conociendo? Aquí nosotros hemos visto que este era un sepulcro nuevo, cavado en una peña, y su entrada estaba tapada con una gran piedra. Juan nos dijo de que estaba ubicado en un huerto muy cercano donde había sido crucificado el Señor. Amén. Así que ahí tenemos nosotros, hermano, conocimiento, podemos ver nosotros acerca de este lugar donde Jesús había sido puesto. Pero la siguiente pregunta que debemos de hacernos, hermanos míos, es: ¿quiénes sepultaron al Señor? Ya vimos dónde fue puesto. Ahora, ¿quiénes sepultaron? ¿Quiénes fueron las personas encargadas de sepultar al Señor, de ponerlo dentro de aquella tumba? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, porque Mateo es nuestro guía. Amén. Cada uno de los evangelios, ellos son nuestros guías en esta hora que nos están llevando a conocer este lugar. Mateo 27, versículos del 57 al 60. Mateo 27, versículos del 57 al 60. Amén. También nuestros niños están abriendo la Biblia y están conociendo. Amén. Ahora junto con nosotros estamos conociendo dónde fue puesto el Señor y quiénes se encargaron de ponerlo ahí en la tumba. Mateo 27, versículos del 57 al 60. Dice la palabra que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. El resto lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Quién se encargó, hermanos, de sepultar el cuerpo del Señor? José. Amén. Mateo nos está dando detalles de este personaje. Nos dice que era un hombre rico. Amén. A veces, hermanos míos, debemos de mirar este tipo de detalles. Amén. Porque aquí nosotros, o en la historia, nos damos cuenta cómo todo mundo había abandonado al Señor. Sus discípulos estaban atemorizados, huyendo a través de lo que había pasado con la crucifixión del Señor. Otros lo habían negado, otros habían huido. Pero aquí había alguien, hermano, que era discípulo secretamente de Jesús. José de Arimatea, un hombre rico, dice Mateo, que había ido para sepultar al Señor. ¿Qué nos dice Marcos en el capítulo 15, versículo 43? Marcos 15, versículo 43. Estamos viendo quién se encargó de sepultar, de llevar a la tumba al Señor. Marcos 15:43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Amén. Lo que Marcos nos está diciendo, que este hombre se llamaba José, que era de Arimatea. Pero nota lo que ahora Marcos agrega a la hora de decirnos quién era este personaje. Dice que era miembro del concilio. Amén. Era uno de aquellas, hermanos, de aquellas personas de aquel concilio que habían crucificado al Señor, que habían entregado a Pilato para que fuera crucificado. Pero como vamos a ver más adelante en los siguientes evangelios, él no tomó parte, él no fue partícipe de esta acción. Pero aquí Marcos nos está diciendo que era miembro del concilio y que también, dice, esperaba el reino de Dios. Así que este era José de Arimatea, un hombre que esperaba el reino de Dios, había sido también miembro del concilio.
Ahora vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 50. Lucas, capítulo 23, versículo 50. En este precioso viaje que estamos conociendo, donde fue sepultado el Señor. Lucas 23, versículo 50. Aquí estamos viendo quién fue encargado de sepultar al Señor. Había un varón llamado José de Arimatea. Fíjense, hermanos míos, en este detalle. Los demás evangelios no nos dijeron dónde estaba Arimatea, como que las personas a las que se les estaba escribiendo entendían fácilmente dónde estaba ubicado ese lugar. Pero aquí Lucas está agregando que este lugar pertenece a Judea. De esta manera nosotros podemos también ubicarnos. Todos nosotros ahora tenemos idea de dónde se encontraba Arimatea. Dice José de Arimatea, ciudad de Judea. Y dice que este hombre era miembro del concilio, varón bueno y justo. Esperaba el reino de Dios y que no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. Amén. Así que aquí podemos darnos cuenta un poco más, de manera más extensa, lo que Lucas nos está diciendo acerca de este hombre encargado de sepultar al Señor. Pero ahora viene la mejor parte, porque ahora vamos a ir con nuestro guía Juan. Porque Juan nos va a decir que no solamente José de Arimatea, sino que hubo alguien más que le ayudó para sepultar al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 39. Juan 19, versículo 38. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y más adelante dice que ellos fueron entonces encargados de sepultar al Señor. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, podemos ver quiénes también fueron los encargados de sepultar al Señor. José de Arimatea y también Nicodemo. Note que estos dos varones, hermano, seguían al Señor, eran discípulos del Señor, pero secretamente se mantenían al margen. Amén. Pero mire que José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre que dice la palabra que osadamente se presentó delante de Pilato para pedirle el cuerpo del Señor. Y miramos y aprendemos también de Nicodemo. A este Nicodemo es aquel al que el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo, de otra manera no podrás entrar en el reino de los cielos. Amén. Así que este hombre verdaderamente nació de nuevo y ahora aquí aparece como un discípulo del Señor para sepultar el cuerpo del Señor. ¿Quiénes más? Esta es una siguiente pregunta. ¿Quiénes más vieron dónde fue sepultado el Señor? Bueno, Mateo 27:61 nos dice que estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas dos mujeres que creyeron en el Señor, que una de ellas habían sido expulsado muchos demonios. Ahora, esta mujer que desde Galilea estaba siguiendo y sirviendo al Señor, había visto la crucifixión de Cristo. Ahora esta mujer estaba sentada ahí en el sepulcro del Señor, viendo dónde había sido puesto. Marcos 15:47 dice: y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Estas dos mujeres entonces, hermanos, estaban viendo el lugar en donde fue puesto el Señor. Lucas 23:55 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
Amén. Así que, mis amados hermanos, ahí en ese sepulcro que estaba cavado en aquella piedra, aquel sepulcro que estaba tapado, que fue después tapado con aquella gran piedra, ahí también estaban estas mujeres que habían creído en el Señor, que le habían servido, ahora estaban viendo con sus propios ojos donde estaba siendo colocado el cuerpo del Señor. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí hemos conocido por fuera este lugar. Amén. Le hemos echado un vistazo solamente por fuera, cómo luce, cómo era, dónde estaba. Y también hemos visto quiénes lo sepultaron y quiénes miraron dónde fue sepultado. Pero ahora lo que vamos a hacer, es que debemos de recordar que 3 días ahora habían pasado. Ahora es domingo por la mañana, muy temprano, era todavía oscuro. Y ahora lo que vamos a hacer es visitar el mismo lugar y entrar en este lugar. Ya lo vimos por fuera, donde era, cómo estaba, y ahora vamos a entrar a este lugar de la misma manera, siendo guiados por nuestros 4 guías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice la palabra: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Esa es, hermanos míos, la voz de Dios en esta hora para nosotros. Esa es la voz de Dios para aquellas personas que nos miran en esta hora. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Esas fueron las palabras que aquellos ángeles dijeron, hermano, a aquellas mujeres cuando llegaron a buscar al Señor, pero Él ya había resucitado. Así que nuestro deseo hoy es que podamos venir y mirar ese lugar donde fue puesto el Señor, pero ahora por dentro. Mateo 28, versículos del 1 al 6. Yo quisiera que aquí nuestras hermanas nos ayuden a leer la palabra del Señor. Hermana Rosita primero. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Yo quiero que lea, hermana, ahí con voz de trompeta, para que podamos escuchar, hermano, y conocer lo que se encontró dentro de ese lugar donde había sido puesto el Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Amén, gloria sea el nombre del Señor. En ese lugar, hermanos míos, había sido puesto el cuerpo del Señor. Pero ahora ese lugar lucía diferente. Amén. Ahora, hermanos míos, en ese lugar estaba vacío porque Cristo había resucitado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor? Miren qué maravilloso, hermano, porque Mateo nos enseña aquí a nosotros cómo este lugar lucía diferente. A ese lugar, hermano, ahí había estado el cuerpo del Señor Jesús, resguardado durante 3 días por los soldados romanos. Pero ahora Jesús había resucitado y la piedra había sido removida. Ese lugar, hermanos míos, ahora luce diferente porque el Cristo de la gloria se ha levantado de entre los muertos. Ahora veamos lo que Marcos nos dice de cómo luce ese lugar por dentro. Capítulo 16 de Marcos 16, versículos del 1 al 6. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 6.
Voy a pedir a nuestra hermana Zaret, si nos lee el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 6. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante Marcos 16, del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Estas mujeres iban para el sepulcro muy temprano. Amén, después del día de reposo, que es el sábado. Llegaron el domingo por la mañana, era oscuro. Llegaron a aquel jardín, llegaron a aquel huerto, y dentro de ellas iban preguntando: ¿quién irá a remover aquella gran piedra? Porque era una piedra pesada. ¿Quién irá a remover aquella piedra? Pero encontraron ese lugar diferente. Encontraron que aquella piedra ya había sido removida, porque el Cristo de la gloria ya se había levantado de entre los muertos. Amén. Así que miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso como Marcos nos muestra que este lugar era diferente, porque durante 3 días esa gran piedra había tapado la entrada del sepulcro. Y ellas se preguntaban que quién podría ayudarles a removerla, pero al llegar, hermanos, la piedra ya había sido removida. Ellas llegaron a ese lugar buscando a Jesús Nazareno, que había sido crucificado, pero él ya había sido resucitado. Amén. Ese lugar, hermanos míos, lucía diferente. Ellos, el ángel les dice: ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pero ustedes pueden mirar, aquí no está, él ha resucitado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Denle palmas fuertes a Cristo. Ahora veamos lo que Lucas nos dice en el capítulo 24, versículos del 1 al 7. Voy a pedir a nuestra hermana Aide que nos lea el capítulo 24, versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Miren qué maravilloso cómo ese lugar lucía diferente 3 días después. En los días anteriores, especialmente en el viernes, estas mujeres el día de la crucifixión, estas mujeres habían preparado las especias para llegar después del sábado para ungir al Señor. Pero este lugar, hermanos, lucía completamente diferente. Ellas llegaron para ungirlo, pero al llegar al sepulcro, ellas también, hermano, ellas encontraron aquella piedra removida, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde está aquel a quien nosotras íbamos a ungir? Han de haber dicho aquellas mujeres. Ya el Señor, nuestro Salvador, se había levantado de entre los muertos. Amén.
Él había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea crucificado, pero que resucite al tercer día. Eso es lo que estas mujeres encontraron al llegar a aquel sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Vamos al Evangelio para ir terminando, el Evangelio de Juan. Con esto vamos terminando nuestro recorrido, nuestro viaje en el lugar en donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Juan 20, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 8. Voy a pedir a nuestra hermana Esther que nos lea la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Miren qué maravilloso, mis amados hermanos, lo que Juan nos dice de cómo lucía este lugar donde había sido puesto el Señor. La tumba ahora era diferente, la piedra había sido removida. No sé, cuando llegó aquella mujer a aquel lugar, dice que no sabía dónde habían llevado el cuerpo del Señor. Esa era su pregunta, era su interrogativa: ¿dónde habían llevado el cuerpo del Señor? Así que ella corrió, fue con los discípulos, donde Pedro, donde Juan. Estos hombres llegaron corriendo, pero Juan dice que él corrió mucho más rápido, llegó primero que Pedro a aquel lugar, y dice que ellos se encontraron, hermanos míos, dice que Pedro entró primero a aquel lugar y que vio que solamente estaba una sábana, que solamente estaban los lienzos, porque Cristo ya había resucitado de entre los muertos. Ese era el Cristo que usted y yo alabamos. Así es como luce aquel lugar ahora, hermanos míos, donde el Señor había sido puesto. Pero de Juan, dice que Juan entró, que vio y que creyó. Amén. Qué maravilloso, hermano, que nosotros que hayamos entrado, que hayamos visto este lugar y que también podamos creer, amén, que el Cristo de la gloria se ha levantado de entre los muertos. Así como Juan, bendito sea el nombre del Señor, llegó, se acercó a aquel lugar, pero que Pedro había llegado primero, pero Juan, de todas maneras, él tenía que creer las palabras que Cristo había dicho, que se iba a levantar de entre los muertos. Así que Juan no se quedó afuera, Juan no se quedó con la duda, sino que Juan entró hasta adentro, hermanos míos, para ver ese lugar y poder creer en el poder del Evangelio. Así nosotros, mis amados hermanos, y ese es el deseo de parte de Dios para nuestras vidas en esta hora, que podamos, hermanos míos, creer que Cristo se levantó de entre los muertos. Y si Cristo vive, usted y yo también tenemos vida. Mis amados hermanos, si Cristo se levantó de entre los muertos, usted y yo también seremos levantados de entre los muertos y estaremos con Cristo por todos los siglos de los siglos. Amén. Para terminar, mis amados hermanos, estas personas, esto es lo que sucedió. Estas personas habían llegado al tercer día al sepulcro donde Jesús había sido puesto. Pero de estas personas aprendemos, hermanos, que ellos habían entrado,
aquel lugar habían visto y se habían dado cuenta de que el cuerpo del Señor no estaba más ahí. Hoy usted y yo hemos venido al lugar donde Jesús fue sepultado. A lo largo de este viaje, a lo largo de esta enseñanza, hemos venido, hemos entrado y hemos visto que Jesús ya no está ahí. Jesús ya no está porque Cristo ha resucitado. ¿Por qué buscáis a Jesús, el que fue crucificado? Él se ha levantado, Él ha resucitado de entre los muertos. Y la pregunta es, hermano, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Crees que Jesús resucitó? La pregunta para los amigos que nos miran, ¿tú lo crees? ¿Crees que Jesús se levantó entre los muertos? Y que si hubiera alguno que aún no ha creído a nuestro mensaje, Dios sigue diciendo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si hay alguien que aún no ha entendido y no ha querido creer, el Señor sigue diciendo, vengan y miren. El Señor se ha levantado de entre los muertos. El Señor ha resucitado. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Pónganse de pie, amados míos. Y vamos a levantar una palabra de oración en esta hora. A dirigirnos a nuestro Padre por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Para que Él muriera en aquella cruz. Para que Él fuera sepultado, como decían las Escrituras, pero que fuera levantado al tercer día de entre los muertos. Ahora que Él se ha levantado, ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que tengamos el acceso delante de Dios, para que cuando Él murió en aquella cruz, Él abrió un camino nuevo para que tú y yo podamos entrar directamente a la presencia del Padre. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Padre, gracias en esta hora, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos has, Señor, hecho nacer de nuevo, nos has regenerado. Tú nos has dado, Señor, la vida. Tú nos has dado, Señor, la confianza, Señor, para acercarnos a ti, mi Dios amado. Padre, gracias porque en esta hora, Señor, hemos podido realizar un viaje. Hemos podido llegar, Señor, hasta aquel lugar en donde fue puesto nuestro Señor. Y hemos encontrado que ahí no está el Cristo de la gloria. Hemos podido ver con nuestros propios ojos. Hemos podido escuchar con nuestros propios oídos. Hemos podido acercarnos a la luz de tu palabra, Señor, y darnos cuenta de que Él ha resucitado. De que Él no está más en ese lugar. Él estuvo ahí 3 días, pero resucitó de entre los muertos. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, esa es nuestra esperanza de que ahora un día estaremos con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque hemos podido conocer ese lugar, porque hemos podido ver quiénes fueron testigos de ese lugar. Gracias porque también pudimos entrar a ver ese lugar. Y porque ahora creemos que Cristo ha resucitado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alaben al Señor en esta hora. Levante un canto fuerte al Señor.